partidoconservador.org. Participa de convocatorias, aplica becas y obtén convenios de descuento. Recuerda poner tu firma y huella en el formulario. Con esa primicia hemos logrado reunirnos desde distintas regiones para a una sola voz trabajar por la inclusión. Hoy somos una red fuertes unidos de conservadores que compartimos experiencias y no solamente eso, sino también proyectos reales. Así que ¿qué esperas? Actualízate. Actualízate. A lo largo de estos 20 años de la organización, las nuevas generaciones hemos liderado grandes transformaciones y sido protagonistas al interior de nuestro partido. Hoy tenemos una red nacional fuerte que trabaja cada día desde distintos espacios por motivar la participación activa de los jóvenes. Por eso, te invitamos a que actualices tus datos y podamos trabajar. Y caballeros, en el día de hoy, continuando con las conferencias y conversatorios que desarrolla desde hace más de 2 años el Partido Conservador, en conferencias semanales, nos es muy grato presentar en el día de hoy al doctor Rodrigo Guerrero sobre el tema de la violencia urbana. El doctor Guerrero es experto en prevención de violencia, ha hecho incontables trabajos sobre esta temática y el doctor Guerrero es médico egresado de la Universidad del Valle con maestría en epidemiología y doctorado en salud pública en la Universidad de Harvard. Fue elegido en 2 oportunidades alcalde de Cali y además ha sido profesor universitario, se ha desempeñado en distintos cargos que comprenden decisiones de política pública como haber sido director del Plan Colombia, decano y rector universitario, secretario de Salud Pública, director del Hospital Universitario y director de la Fundación Carvajal y de Valle Paz, instituciones dedicadas al desarrollo social en zonas urbanas y rurales deprimidas. También tiene una extensísima experiencia como consultor de la Organización Mundial de la Salud y en los bancos mundial e interamericano de desarrollo y otros organismos internacionales. Quiero agradecerle por consiguiente al doctor Rodrigo que haya tenido la gentileza de aceptar la invitación que le hicimos para tratar este tema de gran significación, lamentablemente en la vida nacional, como es el incremento que hemos venido padeciendo de la violencia urbana. Antes de darle la palabra al doctor Guerrero, quiero indicarle a la audiencia que una vez concluya la conferencia, se le dará el uso de la palabra por parte del ingeniero Luis Fernando Urrego. En el mismo orden que en que se presenten, se le dará el uso de la palabra a las personas que estén interviniendo en el Zoom, para lo cual deben pedir ese uso una vez terminada la conferencia y se entregarán en el orden correspondientes. Y hacer hincapié en una circunstancia, para que tenga el mayor número de personas la posibilidad de intervenir con sus preguntas, les solicitamos a quienes intervengan que hagan estrictamente una pregunta y no desarrollos, observaciones de otra naturaleza, porque restringen la posibilidad de la participación del resto de la audiencia. Una vez concluida esta etapa, haremos lectura por parte del ingeniero Urrego de o de mí en su caso, de las preguntas que se formulen por chat a través de las otras redes sociales, y el doctor Guerrero pues dará las respuestas que considere pertinentes. Entonces, ingeniero Urrego, si tiene alguna otra indicación particular sobre este procedimiento, le ruego que lo explique a la audiencia, y a continuación yo le daré la palabra al doctor Guerrero.
Ingeniero, ¿alguna otra precisión? No, gracias, doctor. Pues la dinámica de la sala es todos entramos en silencio, entonces solamente se activan los micrófonos al finalizar la exposición del conferencista y se les va a dar la palabra en el mismo orden que ustedes alcen la mano o me escriban en el chat. Yo llevo un orden estricto y entonces pues les concederé la palabra. Nada más, doctor. No, simplemente quiero hacer una aclaración, que como las personas pueden además cerrar su voz, si la tienen cerrada y usted le da la palabra, si no hacen el clic, si no activan su propia voz, pues será imposible escuchar la pregunta y se perderá ese esfuerzo. Entonces, hechas estas aclaraciones, nos complace darle la palabra al doctor Guerrero. Así que, Rodrigo, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gilberto. Un agradecimiento especial a todo el Directorio Nacional Conservador por haberme invitado a tocar este tema que para mí y creo que para muchos es de la mayor importancia para Colombia. Es el tema de la violencia. Yo creo que, recuerdo algún estudio que hicimos hace muchos años, el país pierde o perdía en ese momento, hace unos 15 años, más por violencia que lo que perdía por lo que dedicaba a violencia era superior a lo que dedicaba a la educación y a la salud. Era realmente una pérdida muy grande lo que estábamos haciendo. Entonces, yo les quiero explicar muy brevemente un poco para que entiendan mi presentación. Yo soy un médico especializado en salud pública y en el año 92 se me ofreció la oportunidad de ser alcalde. ¿Por qué lo hice? Les cuento que yo en mi formación universitaria descubrí que la política es la forma más eficiente de hacer salud. Es hacer salud pública al por mayor. Cuando uno hace un programa de vivienda, como el que hicimos en la primera administración, para 28.000 caleños, estaba haciendo más salud de lo que podía haber hecho yo si me hubiera dedicado a ser un excelente médico en mi consultorio atendiendo pacientes. Pero yo me convencí muy pronto en mi carrera de que la política era necesaria para ejercer la salud pública. Y por eso, cuando vine y tuve la oportunidad, me entrené en Estados Unidos, tuve la oportunidad de ser secretario de salud, invitado por Rodrigo Escobar. Allí comenzó el virus de descubrir la importancia de la política. En el año 92, cuando fui alcalde, me lancé a la alcaldía. Yo sabía que la principal causa de muerte en Cali era el homicidio. Increíble, eso no lo podían entender en muchas otras partes de otros países, que murieran más por muerte violenta, por homicidio, que murieran más que por enfermedad cardiovascular o enfermedades infecciosas. Era lo que se esperaba que un país en el grado de desarrollo nuestro tuviera. Cuando yo sabía eso, entonces una vez me posesioné, dije, bueno, tengo la obligación de tratar de resolver ese problema. Todo el mundo dijo, no te metas en eso no es bueno, eso no se puede hacer nada, los colombianos somos así genéticamente, todas las disculpas que hacemos para no tener. Pero yo sabía que había un método que se ha usado mucho en el caso de salud y en muchas otras cosas, como diremos ahora más adelante, muchas otras ciencias, para trabajar sobre enfermedades de origen desconocido. Yo asumí que el homicidio era una enfermedad de origen desconocido y apliqué ese método. Todo lo que yo voy a pasar con ustedes es un poco recorrer estos 20 y tantos años que han hecho desde que fui la primera alcaldía, después en la segunda. Y al final he dejado dos temas, porque quiero plantear una inquietud que yo creo que cierra el círculo de lo que podamos pensar cuando queramos que Colombia no sea un país violento. Entonces, veamos la siguiente. A ver, esta era la presentación del saludo. Hacemos la siguiente. Esta es fundamental. Yo cuando enseñaba en la universidad, tenía escrito en la pared esa frase de San Agustín: definid y no discutiréis. En el caso de la violencia es complicadísimo
porque hay una gran cantidad de opiniones sobre qué es violencia. Hay violencia económica, hay violencia social, hay violencia política, hay violencia contra la mujer, hay violencia para el niño, y cada uno a veces entramos en unas discusiones feroces y estamos refiriéndonos a diferentes cosas. Entonces, importantísimo saber cuando decimos violencia, qué queremos entender por violencia. Y veamos la siguiente, hay una forma que se utiliza mucho y se confunde mucho, que es la victimización. Victimización es, estos son datos muy interesantes de una encuesta que publica el DANE, que son por encuesta domiciliaria, averigua si en el último año le han robado a la persona, si le han robado el vehículo, si le han robado en la residencia, si ha sufrido extorsión o ha tenido lesiones en pelea. Esos 5 delitos los estudia el DANE sistemáticamente en muestras de la población. Y esos todos tienen que ver en alguna forma con inseguridad y con violencia. Y muchas veces se confunden, que hay mucha extorsión o que hay mucho robo de vehículos, entonces que Colombia es muy violento. Hay que definir, y yo recorriendo desde el año 92 mi primera alcaldía, entonces yo les cuento todo lo que hicimos. Veamos lo siguiente. Bueno, una cosa importantísima es que hay que distinguir entre la ocurrencia de un fenómeno y la percepción ciudadana. Eso es, la ocurrencia es qué tanto le roban a uno un celular. Y 2, y qué tanto percibe uno como la percepción de inseguridad. Entonces son 2 eventos relacionados, pero no necesariamente iguales. Yo recuerdo mucho cuando en Bogotá comenzó a caer la tasa de homicidios. Objetivamente estaban cayendo los homicidios, pero la percepción ciudadana inclusive se aumentó, porque Mocus con sus campañas y todas las cosas volvió a la gente consciente de que eso era un problema que se podía evitar. Entonces la ocurrencia objetivamente estaba bajando y la percepción estaba incrementándose. Aunque hay que tener en cuenta que son 2 cosas relacionadas pero independientes. ¿Cómo se puede medir? Hay 2 formas de hacerlo. La ocurrencia por registros confiables. No hay otra alternativa que tener registros del hecho, la ocurrencia del hecho, y eso es complicadísimo. Aparentemente muy sencillo, pero es muy complicado. Les cuento una anécdota. La primera alcaldía, cuando yo entré, llamé a la policía y le dije cuántos homicidios tuvimos en el mes de julio del año pasado, de este año. Fueron tantos. Después llamé a la fiscalía. Le dije, cuénteme cuántos homicidios ocurrieron en Cali. Era el doble. Le dije, en un momento. Con homicidios no, una enfermedad rara, sí, pero homicidios, ¿cómo se equivocan usted tanto? Pues mire, tenían una definición distinta. La policía llamaba homicidio lo que encontraba muerto en la calle y lo llevaba a medicina legal. En cambio, la fiscalía llamaba muertos en Cali todos los que morían en Cali, no importa si habían sido heridos en Yumbo o en Jamundí, los traían a Cali y morían en Cali, eran muertos en Cali. Nosotros entonces nos reunimos, definimos, vamos a llamar homicidio el que haya muerto, que la lesión inicial haya sido en Cali y que sea habitante de Cali. Esa era para efectos nuestros de que era un homicidio. Pero estos 2 es importantísimo saberlo, y para uno de gobernante es importantísimo. Les hago un comercial. Tengo 3 paginitas que escribí hace un tiempo de recomendaciones a alguien que lo vayan a nombrar alcalde sobre el tema de seguridad ciudadana. Ese documento va a estar disponible, entiendo, a partir de mañana en la página web del partido para todos los que quieran averiguarlo. Están las recomendaciones, todo esto está mencionado ahí, que son cosas que uno frecuentemente cuando llega no sabe y no tiene claro. Veamos la siguiente. Bueno, entonces, para tener registros confiables, fundamental tener un grupo de varias instituciones. Nosotros vimos si la fiscalía tenía un criterio distinto y la policía tenía otro distinto, pues sentémonos juntos y pongámonos de acuerdo. Y medicina legal, que en el caso colombiano para el homicidio es fundamental, ellos son la fuente suprema, ahí llegan todos para la autopsia, ellos dan los certificados, era muy importante. Y tener la Secretaría de Salud, y tener, aquí no aparece destacado, la academia. Aquí a nosotros nos sirvió mucho tener una entidad independiente, como era la Universidad del Valle y CISALVA, el Centro de Investigación, que hiciera parte de este documento. ¿Qué ha ocurrido? Desde hace 26 años, estas 5 instituciones se reúnen religiosamente todos los martes y analizan caso por caso. Este sería un accidente, vamos a averiguar.
y se puede recoger información y se clasifica. Entonces, la información que tenemos sobre homicidios es absolutamente confiable. Se quedan muy poquitos que no se puede saber, pero yo, molestando un poco, alguna vez vi los registros de muertes en Bogotá, había un porcentaje altísimo, muertes por investigación, porque no se conocía el responsable, pero eran 7 tiros en la espalda. Pues decía, se desconoce si es autoinfligida o ha sido accidental. No, por Dios, eso es un homicidio, que no sepamos quién, eso es otra cosa. Pero bueno, eso simplemente para decir, la idea de los observatorios del crimen es fundamental. Ya en Colombia existe en la mayoría de las ciudades, eso lo tomó el BID como política pública, y todos los países que quieran recibir dinero del BID para el tema de violencia, monte primero un observatorio para que tenga información confiable. Vemos la siguiente. El secreto de todo esto, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿nosotros qué hicimos? Después de discutir mucho, dijimos, violencia, la vamos a definir, o el homicidio, es cuando hay uso de la fuerza física con la intención de causar daño. Entonces, aquí hay uso, fuerza física y la intención. Esos 3 criterios son para que exista homicidio. Una muerte en que se usó fuerza física con la intención de hacer daño. Si no hubo intención, es accidente. Si no hubo fuerza física, puede ser otra cosa. Pero tiene que, esos 3 criterios. ¿Qué ventajas tiene eso? Esos son la mayoría de los muertos que ocurren en las ciudades. Es por esto. Entonces, esto clasificamos así. Como mencioné anteriormente, tiene la dificultad que excluye otras formas de violencia que son muy importantes. La violencia política, la violencia económica, la violencia emocional, la juvenil, o en la escuela, en el sitio de trabajo. Hay muchas otras formas, pero nosotros decidimos, para efectos de estudiar, vamos a medir homicidio. Homicidio es el uso, la muerte ocasionada por fuerza física con la intención de provocarlo. Veamos la siguiente. Esto es muy interesante, la gráfica es un poquito ahí confusa, pero esta es la tasa de homicidio por regiones del mundo. Miren ustedes, en el superior izquierdo, en la región del Asia, no, anterior, no, sin cambiar, atrás, ahí. Aquí ustedes ven en el ángulo superior izquierdo, es la tasa de homicidio por 100.000 en Asia Oriental. Acá arriba, en Europa y Asia Central. Acá abajo, Oriente Medio, y aquí América Latina y el Caribe. Salta a la vista que en América Latina y el Caribe tenemos un problema muy grande. Tenemos tasas de homicidio alrededor de 25 por 100.000, cuando en muchos otros países es 1 o 2 o 3, o mucho peor, o mucho menos. Entonces, ya sabemos que es una enfermedad, este homicidio ocurre especialmente en América Latina, en la región. Entonces ya comenzamos a preguntar qué nos pasa en América Latina que no hay en otros países. Veamos la siguiente. Bueno, aquí es explicar un poco. Dentro de Centroamérica, estos son datos del 2012, cambia mucho, pero ustedes ven, había países, Honduras tenía en ese momento 90 por 100.000, El Salvador tenía 41, México tenía 21, Costa Rica tenía 8.5. En Sudamérica, en Venezuela, tenía 53, ahora anda más de 100. Colombia estaba en 38, ahora está en 20 y pico. Brasil ha subido, Uruguay sigue teniendo niveles muy bajos. Entonces, hay una heterogeneidad aún dentro de América, de las Américas y Centroamérica, y hay unos países con altísimos niveles de violencia, definidos por homicidios, y otros relativamente bajos. Veamos la siguiente. Aquí, nosotros los epidemiólogos nos la pasamos mirando, así como los economistas y administradores se la pasan mirando los balances, nosotros miramos mirando las gráficas. Esta es la tasa de homicidios de Colombia. Yo quiero mirar esto porque esto fue muy interesante. Cuando estábamos en el 92, nos decían esto, los colombianos somos genéticamente así. Ustedes miren esta gráfica, del lado izquierdo comienza en el año 38, de repente sube, y en el año 60, 58, 60, baja, se estabiliza, y después comienza a subir rápidamente, en cuestión de un año, sube hasta casi 90 por 100.000. Cuando uno ve una enfermedad que cambia con esa rapidez, uno puede estar absolutamente seguro que no es genético. Tiene que ver algo ambiental, algo distinto que la produce. No puede ser los genes, las enfermedades que se transmiten por genes y cambian
se demoran decenas, décadas y a veces hasta más tiempo para cambiar. Entonces aquí ya quedamos tranquilos, dijimos, bueno, esto es una enfermedad, no es que seamos los colombianos genéticamente violentos, algo está pasando. Ustedes, yo estoy seguro que están ya haciendo hipótesis de qué es lo que pasó en este pico de acá y qué pasó en este pico, dejémoslo para más luego, pero lo que sí podemos estar seguros es que eso no era genético. Esto tenía que haber alguna cosa distinta. Veamos la siguiente. Bueno, entonces, lo que usamos nosotros es lo que se llama el método científico, que algunos le llaman de salud pública, otros presuntuosamente, los epidemiólogos decimos que es el método epidemiológico. A la hora de la verdad, este método es tan viejo como Aristóteles. Aristóteles dijo que para generar conocimiento, había primero que observar, de esa observación, inducir a una regla general de comportamiento y después volver a chequear contra la realidad. Observación, inducción, y eso era el método descrito por Aristóteles. Aquí lo hacemos ya cambiar distinto. Observe, bien observado, planee una intervención, ejecute y evalúe. Ese es el método científico, que lo usa la policía, lo usan los detectives, lo usan los médicos, cualquiera usa este método. Está sistematizado. Se conoce más como el método de salud pública entre nosotros, pero no, veamos lo siguiente. Este método se caracteriza por tener datos. Pero ya posiblemente los que son algunos de ustedes son centennials, no millennials. Recuerdan que este es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es una serie de novelas famosas policíacas. Era un detective que llamaba Sherlock Holmes. Él tenía un ayudante que llamado Watson. Y era la descripción del método científico, del método epidemiológico. En un libro que yo escribí sobre epidemiología, los ejercicios, puse un ejercicio, una novela de Sherlock Holmes. Y la característica es esta frase que dice Sherlock Holmes a Watson. Cuando va, le dice, datos, datos, datos. No puedo hacer ladrillos sin arcilla. Este método se caracteriza por la observación. Y hay una cosa que vale la pena comentar. La lógica es peligrosísima para la aplicación de este método, porque no todo lo lógico es verdad. Yo le pongo, nos enseñan, Bertrand Russell decía, mire, había unos marcianos que miraban a la Tierra con un telescopio potente y decían, veo unos terrícolas, tienen 2 ojos, la nariz tiene dos bocas, tienen 2 orejas, tienen una boca, pero deben tener 2. Lógicamente nosotros deberíamos tener 2, si hubiera lógica. Por eso lo importante no es la lógica. Ahora me preocupa mucho que están diciendo y montan unas teorías lógicas. Hay mucha violencia en Colombia, son los venezolanos. Es que es lógico, son pobres de yo no sé qué, yo no sé cuándo, y se monta un teatro. ¿Sí? Averigüe qué tanto son ellos. Observe, no salga, la lógica es pésima, consejera. Datos, datos, datos. Hay que hacer observaciones y conseguir información para poder formular hipótesis y evaluar. Veamos la siguiente. Bueno, fundamental. Esto fue el gran descubrimiento del año 92. En ese tiempo todos decíamos, hay muchos homicidios en Cali, necesitamos más policía. Pero no nos daban más policía, entonces no hacíamos nada. Una masacre, más policía. Acaba de pasar ahora una masacre aquí en Cali, ¿qué más policía? Está bien que nos mande más policía, es que por ahí no es la cosa. Con lo que tenemos podemos hacer mucho. Concepto fundamental es que la violencia homicida es multifactorial. No hay un solo factor que explique el comportamiento homicida. Hay una serie de factores. Nosotros, con la experiencia, hemos clasificado varios. Esto es un mapa teórico, no excluye a todos. Aquí todos aparecen en la misma importancia, que no la tienen, sino simplemente porque es un modelo teórico. El más conocido es policía y justicia. Eso es el socorrido siempre, que mataron muchos, que necesitamos más policía y mejor la justicia. Eso es verdad, pero eso no es el único. Y les aseguro que no es el más importante. Hay otros muy importantes, por ejemplo, que descubrimos empíricamente el consumo de alcohol o la proliferación de deportes de armas de fuego. Hemos visto que eso es un factor de riesgo. Crimen organizado, que no apareció, fue muy interesante porque en el año
92, todavía no había crimen organizado. Era el desorden social que estaban produciéndose por los carteles de la droga. Cuando vine a la segunda alcaldía y hicimos el estudio, apareció que el crimen organizado era una cosa fundamental. Hay otro, pobreza e inequidad. También se ha visto que los países más pobres y los más desiguales son los más violentos. Ese es otro factor, que todo el mundo mienta, pero nadie hace nada. Hay dos factores que son los que dejé para último lugar y los voy a dejar por fuera, porque la experiencia apenas está comenzando a ser los factores biológicos que tienen que ver con la estructura, el desarrollo cerebral y los factores culturales. Para mí, este es el más importante de todos y es el más difícil de definir para nosotros los epidemiólogos. Pero yo creo que este puede ser, si hiciéramos un mapa de la importancia, yo le pondría la mayor importancia a la cultura. Ese es el más importante de todo. Veamos lo siguiente. Entonces, multifactorial. Aquí voy a poner, pasando la carrera, dos ejemplos de la primera alcaldía. Hicimos, veamos la siguiente. Vimos que, muy curioso, lo primero que hace uno es observar. Entonces, dijimos, ¿dónde están los homicidios? ¿Quiénes son los que mueren? ¿Dónde ocurren? Y encontramos que 2/3 partes ocurrían sábado y domingo. Entonces, ya la hipótesis de que eran los carteles de la droga presentes en Cali se vieran, comenzó a no darse, porque dijimos, ¿por qué estos señores van a esperar el fin de semana para darle, para matar, para hacer su ajuste en cuentas? Entonces, hicimos el racionamiento. ¿Qué ocurre los fines de semana en Colombia y en muchas partes del mundo? Todo lo que ocurre los fines de semana, lo primero, consumo de alcohol. Entonces comenzamos a medir consumo de alcohol. Y eso se hizo en Cali, en Medellín, en Bogotá. Veamos la siguiente. Este es un dato de Medellín. Ustedes ven, casi la mitad de las personas muertas tenían más de 50 miligramos por ciento. O sea, estaban muertos de la perra. No estaban borrachos, no eran una cerveza. Estaban borrachos. Entonces nos pareció muy raro que los carteles de la droga emborracharan a la gente para matarla. Un estudio en la Escuela de Salud Pública de Antioquia muy interesante. Midieron, esto era la víctima. Tuvieron unos estudiantes de la Escuela de Salud Pública, se pusieron a averiguar el agresor, el nivel de alcoholemia de los agresores. Y encontraron que los agresores también tienen unos niveles elevadísimos de alcohol. Entonces, dijimos, esto no tiene más cara de desorden social, de consumo de alcohol y de crimen organizado. Cuando uno encuentra un factor de esto, lo primero que le ocurre, hagamos algo. Eso es lo que hicimos. Veamos la siguiente. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, encontramos que el 65% eran por armas de fuego, el otro armas cortopunzantes. La gran mayoría, 65%, eran por armas de fuego. Veamos la siguiente. Entonces, ¿qué hicimos? El reflejo, sin tener mayor idea. Pongamos a restringir la venta de alcohol en establecimientos públicos en los días de semana hasta las 2, los fines de semana hasta las 3, y en ciertos fines de semana de alto riesgo, que nosotros habíamos descubierto, por ejemplo, que cuando la quincena cae un viernes, había una matazón feroz. La gente tenía plata en la quincena, tenía en el bolsillo, o se emborrachaba y lo mataban, o lo atracaban para robarle la plata y lo mataban. Entonces, en esos fines de semana de alto riesgo, le poníamos restricción al porte de armas. Eso fue una medida extremadamente antipopular. En ese momento, pues, casi me tumban. Yo me reuní con los señores de los dueños de los griles y les dije, mire, es que la evidencia es que esto es así. Si no es así, bendito Dios, hagamos un experimento. 3 meses. Si en 3 meses no ocurre lo que ustedes creen, que no ha pasado nada, yo salgo con ustedes a celebrarlo. Si ocurre lo que yo creo, de que disminuyen los muertos y los accidentes, pues yo lo mantengo. Bueno, no necesitamos 3 meses. En un mes ya era dramático, los periódicos, el mundo, ¿qué pasó en Cali? Ya no hay las urgencias, no se congestionan, disminuyó. Entonces lo mantengo. Esa misma idea la tomó después Mocus en Bogotá. Nosotros acá le llamamos en Cali medida de control de ley semiseca, ley semiseca. Mocus mucho más creativamente le llamó ley zanahoria y hizo
con los mismos horarios y todo, y encontró lo siguiente, exactamente los mismos resultados. Veamos la siguiente. Porque una característica del método es que uno tiene que medir las mejores intenciones, la lógica tiene que ver si es verdad, si funciona. Una cosa que a uno le parece que tiene que funcionar, mírala. Bueno, hicimos midiendo qué pasaba en los fines de semana donde había solamente desarme, teníamos un 14% menos de homicidios. Si teníamos restricción en el horario y desarme, 35% menos homicidios. En ese momento eran 2.000 muertos, homicidios al año. Estamos teniendo casi 700 homicidios menos, aplicando esa sencillísima medida de salud pública. Entonces, el ciclo es: observe, formule una hipótesis, identifique los factores de riesgo y haga una intervención y evalúe. Este ciclo se usó para... Pues, paso ya al siguiente. Veamos otro factor de riesgo. Deficiente policía y justicia. No me meto en eso, pero eso todo el mundo sabe. Hay que mejorarle la policía, no solamente el número, sino la eficiencia. Videocámaras, equipos de grabación, de detección, de toda la tecnología moderna para hacer más eficiente la policía y la justicia. Eso hay suficiente, yo no me voy a meter en eso. Se hizo muchísimo en Cali, se ha hecho en eso. Veamos la siguiente. Quiero meterme en desigualdad y pobreza. Este me parece interesantísimo porque, como digo, todo el mundo habla de eso y nadie hace nada. Nosotros dijimos, Cali, bueno, vamos a ver si desigualdad y pobreza es un factor de riesgo, ¿qué podemos diseñar para hacer eso? Veamos la siguiente. Entonces se nos ocurrió diseñar un programa que llamamos TIO, Territorios de Inclusión y Oportunidad. Escogimos las 11 comunas, 65 barrios con 866.000 habitantes. Eran las 11 comunas más violentas de Cali, que coincidencialmente o causalmente eran las más pobres y las más marginadas. Y dijimos, vamos a hacer una inversión social masiva, focalizada en esas 11 comunas. ¿Qué vamos a hacer? Cuidado temprano para los niños, reducción de hambre y pobreza, inclusión social, ambientes saludables, seguridad, coexistencia. ¿Qué hacíamos? Cuidado materno-infantil. Fundamental, se ha visto que el niño que nace con parto traumático o con dificultades ya carga un lastre para toda su vida. Centros de atención para niños, que la madre atienda a la madre, atienden al niño mientras la madre trabaja. Enseñar habilidades de crianza, ya lo vamos a ver más adelante. Porque somos unos bárbaros, unos bestias, educar a los niños, con el principio que la letra con sangre entra, hacemos toda clase de atropellos. Educación, cultura y recreación, mejoramiento de ingresos para los jóvenes especialmente. Y así utilizamos una estrategia de hacer adoquines, pavimentar calles con adoquines. Ellos hacían los adoquines y pavimentaban las calles. Programa extraordinario, mejoró el ambiente, generar ingresos a los muchachos. Y atención primaria en salud y infraestructura urbana. Este programa le invertimos en 2 años $80 millones de la plata de Cali, no fue la Fundación Rockefeller ni el Banco Mundial. Y tuvimos la suerte de que la administración que siguió, la de Armitage, mantuvo ese programa, inclusive lo incrementó. Le pareció tan bueno que siguió trabajándole a ese programa. Veamos la siguiente hora. Decir esto, uno tiene que decir, bueno, infraestructura urbana. Este es un programa importante porque los parques, la vivienda de interés social tiene un espacio muy reducido. Escasamente es un comedor y un dormitorio. No tienen dónde socializar con la familia o con las otras familias. Los parques estaban abandonados, descuidados, sin iluminación, y decidimos hacer un programa para 1.070 parques, mejorarlos, restaurarlos, ponerles los aparatos para ejercicio, todas las cosas para mejorar esos parques, para que la gente pudiera usarlos durante las 24 horas. Pasamos en el Consejo Municipal que para los estratos 1 y 2, que eran 140.000 hogares, la ciudad les daba gratis los 6 metros cúbicos, que es el consumo mínimo vital. Esos eran pagados por la ciudad. Todo eso para combatir de manera integral la pobreza. Veamos la siguiente. ¿Qué pasó? Entonces siempre vamos a evaluar. Esta es la evaluación de prevalencia de pobreza con datos del DANE. Aquí comenzó toda esa estrategia. La pobreza de Colombia bajó
Ustedes ven cómo bajó en Cali, mucho más. O sea que tuvimos una indicación de que sí estábamos reduciendo, pasamos de 33 al 15% de la pobreza. Es respetable. Veamos la siguiente. Este también es muy interesante. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad. El 1 es la total, todos tienen, uno tiene todos, y el 0 son todos iguales. El bajar, mire, el coeficiente de Gini de Cali del año 2012, el 2016, y el 17 y 18 siguió bajando, y 19 porque la administración que siguió, siguió bajando la desigualdad. O sea, estábamos evaluando la estrategia de TIOS, servía para corregir pobreza y para corregir desigualdad. Veamos la siguiente. Bueno, crimen organizado, este es interesantísimo, porque en el año 92, paradójicamente, pensamos que era el crimen organizado la causa de muerte, eran los carteles de Cali, y resulta que, como vimos antes, se mataban en los fines de semana, en borracheras, peleaban con los vecinos, era más desorganización social. Cuando entré en la segunda alcaldía, veamos la siguiente. Entonces encontramos que en el año, apenas entré, las muertes por conflicto interpersonal eran 33% y por crimen organizado 67%. Era exactamente lo contrario de lo que yo había observado en la primera alcaldía. Entonces dijimos, bueno, entonces el problema es que ha cambiado los móviles. Aquí ha aparecido un factor de riesgo nuevo, que es el crimen organizado. Ese se conoce por las características del crimen. Entre otras cosas, no ocurre en fines de semana, ocurre en medio de la semana, los miércoles. La forma todos son con armas de fuego perfectamente dirigidas. Antes eran muchos tiros en las piernas, en el abdomen, no. Este crimen va directamente a la cabeza, son profesionales. Uno puede relativamente fácil clasificar que es un evento que se relaciona con crimen organizado. Las matanzas, estas masacres que están ocurriendo, eso es un crimen organizado, eso no es una pelea entre amigos borrachos, no, eso es crimen organizado. Entonces nos pusimos a hacer una política para atajar el crimen organizado y le cambiamos, al final habíamos invertido ya otra vez, habíamos bajado, la mayoría eran por conflicto interpersonal y el otro, digamos la siguiente. Mire, cuando digo crimen organizado, mucha gente piensa que son pandillitas. No, estos señores de crimen organizado son una empresa multinacionales del mal. Aquí hay por ejemplo, se llamaba El Patrón del Mal, del 2015. Cuando la identificaron, explicaron 45 homicidios que habían ocurrido en toda la ciudad. Esa política la llamamos coloquialmente, hay que ir por el hormiguero y no por las hormigas. Tradicionalmente la policía y las autoridades se preocupan, capturamos tantos, sirve poco. Lo que sirve es ver a qué banda pertenecen, cómo hacen, y seguirlas por meses, como se hizo con el Taula, para la primera etapa del narcotráfico. Logramos que la Unipol se dedicara a eso, y crearon unidades especialidades de policía y de fiscalía para crimen organizado. Entonces ellos se dedicaban a imputarle crímenes, a recoger las pruebas, y solamente cuando habían las pruebas suficientes, entonces se trabajaba. Esa era la lucha contra el hormiguero y no por las hormigas. Veamos la siguiente. Aquí se ve evaluando. Sacamos las tasas de muerte en Cali por crimen organizado. Se vio cómo a partir del 2013 que comenzamos, cayeron, desde que se estableció la política del hormiguero y no las hormigas, cayeron rápidamente y en cambio comenzaron a aparecer las de pandillas. Ustedes ven aquí, eso se desarrolló, se le tocó a la administración que siga, desarrolló una estrategia novedosísima, muy buena para bajar la muerte por pandillas. Veamos la siguiente. Entonces, evaluación. ¿Qué iba a esperar? Miren, estos son los homicidios en Cali. En el año 92 comenzamos a aplicar todas estas leyes. Estaba en 83. Aquí vamos como en 42 ya. Estamos ya en 42. En 40. La tasa la bajamos, en 8 años la bajamos a la mitad. Pero con cambios estructurales, no coyunturales. No fue que hicieron un pacto, porque no que ha sido cambios estructurales. O sea que sí estábamos trabajando. O sea, hay un método. Observe
busque las variables, tome decisiones, evalúe. Veamos la siguiente. Entonces, aquí acaba la primera parte. Afortunado no es el que encuentra un tesoro, sino el que sabe un método para encontrar el tesoro. ¿No? Si bajan las tasas de homicidio y no sabemos por qué, no somos afortunados. Tenemos que saber por qué, tenemos que encontrar el método. Es una frase de Descartes. Ahora, quiero entrar aquí en la parte final de la discusión, voy a dejarle 10 minutos. Esta es la parte más interesante y donde yo me siento menos seguro porque yo me salgo ya del campo de la salud, pero creo que es la parte fundamental. Veamos la siguiente. Son dos factores de riesgo que son importantísimos, los factores culturales y los factores biológicos. No hay la menor duda que ahí hay factores, se los voy a explicar y ustedes me van a ayudar a ver si lo podemos explicar. Yo me puse, en estos días estaba leyendo, me he puesto a leer toda la historia de Colombia, de los presidentes y los periodos y las constituciones para tratar de entender eso. Veamos la siguiente. Mire qué interesante. Encontré un libro nada menos que don Jorge Holguín. Don Jorge Holguín, entre otras cosas, fue presidente 2 veces. Es de los escasísimos 4 presidentes que ha tenido el Valle del Cauca. Cuentan la historia que él era chocuano de nacimiento. Políticamente era caucano porque en ese tiempo el Chocó era hacía parte de la provincia del Cauca. Dice que era una persona extraordinaria. Chispazo, fue presidente en 2 oportunidades. Núñez lo encargó en 2 oportunidades. Cuenta que desde niño era un tipo muy. Él estudió con los jesuitas. Un día un jesuita lo vio y le cogió el pelo y le dijo: uy, usted tiene el pelo rojo. Dicen que Judas tenía el pelo rojo. Y pues todavía adolescente le dice: ya padre, eso no está demostrado, pero lo que sí estaba demostrado es que Judas era de la compañía de Jesús. Entonces, él tenía pues esos chispazos. Fue un excelente parlamentario, orador tremendo, y escribió un libro donde él encontré que le llama la atención la violencia que ocurrió en el siglo XIX, y él las lista y le sacó el costo: 9 guerras civiles de ámbito nacional, 14 civiles de ámbito regional, 2 guerras internacionales con el Ecuador, 3 golpes de cuartel, el de Melo en 1824, una conspiración fracasada, la nefanda noche septembrina de 1928, tal vez, fue cuando trataron de fracasar, de matar a... Todo esto ocurrió en el siglo XIX, o sea, nos independizamos en 1810, hicimos el grito de independencia, seguimos en guerra hasta 1819, después no contentos con haber dado la independencia en Pasto, nos fuimos a libertar a Ecuador, Perú, Bolivia hasta 1824. O sea, seguimos permanente en guerra, 15 años, guerra de independencia. Yo contrasto eso con Costa Rica. Costa Rica se independizó firmando un decreto con España y a partir del momento la República de Costa Rica es independiente. Nosotros estamos 15 años independizando en acciones violentas internacionales permanentemente. Eso muestra mucho la conspiración fracasada de la nefanda noche septembrina de 1828, creo, septiembre de 1838. Un intento de un magnicidio, iban a matar a Bolívar, se salvó de cosas por Manuelita, pero 2 años después venía del Ecuador, venía Sucre, que era el hijo amado predilecto de Bolívar y que posiblemente iba a ser el sucesor, y lo mataron en las montañas de Berrueco. Se le atribuye eso a uno de esos líderes prominentes. Pero quiero decir, esto era un caldo de violencia. Por todos lados se respiraba violencia en el siglo XIX. Y sigamos el siguiente, en el siglo XX tampoco fue peor, tampoco fue menos peor. Veamos la siguiente. Miren ustedes, a ver, la historia, hasta donde me pude reconstruir. Después de la guerra de los 1000 días, en el 2004, vino un periodo de hegemonía conservadora. Eran gobiernos conservadores
tenían una paz supuestamente establecida. Obviamente, como todo gobierno, el poder quiere aprovechar el poder para fortalecer sus bienes. Entonces, hacían proselitismo con la estructura del gobierno. Entró, se dividió en el año 30, el Partido Conservador era mayoritario. En el año 30 se dividieron entre Guillermo Valencia y Vázquez Cobo por la mitad. Se le metió ¿cómo llamaba? El famoso de Guateque. Bueno. ¿Cómo? Olaya Herrera. Olaya Herrera. Era de Guateque. Era, entre otras cosas, muy conciliador. Él había sido embajador de Estados Unidos en el gobierno de Marco Fidel. O sea, él era liberal, era muy conciliador y tuvo un gobierno relativamente... Pero obviamente ya una vez los liberales entraron al poder, comenzaron a decir, bueno, estamos en el poder, la mayoría son conservadores, tenemos la obligación de usar el poder para volver a capturar la mayoría. Y lo que habían hecho conservadores hasta el año 30 comenzaron a verlo los liberales en el año a partir de Olaya Herrera. Y eso se caldeó más cuando entró López Pumarejo con la revolución al poder. Hizo esa. Él decía dos características fundamentales. Hay que separar la iglesia del manejo de la educación y hay que poner la propiedad privada al servicio social. Son dos principios que todos los colombianos firmamos hoy en día. En ese tiempo eso se volvió una piedra de escándalo. Entonces, los conservadores que estaban por fuera del gobierno, los liberales que querían aprovechar para volver a ser mayoría, comenzaron y apareció Laureano y entonces vinieron los gobiernos después, los conservadores se abstuvieron en la elección siguiente y se fue creando un ambiente de violencia increíble. Estos días he estado viendo unas conferencias muy interesantes que hace con Esteban Constaín y narra los editoriales del tiempo y lo que decían los obispos. Eso era, decía, esto es una guerra santa. Y lo ataron con la guerra española. Entonces decían, esto es el Partido Nacionalista, los liberales quieren traernos a los masones, quieren traernos aquí a los trotskistas rusos, y los otros decían, están acabando con los gays. Pero la oratoria era incendiaria, era algo realmente incendiario. Hasta el punto que llegó llegó el año 48, Galán, Gaitán apareció como un candidato independiente populista, derrotó la estructura liberal. A mí me tocó, recuerdo la elección de los liberales, era Galán, Gaitán contra Turbay, y la campaña miserable era Turco no, era una cosa horrible. Y en ese momento mataron a Gaitán. ¿Quién lo mató? Nadie lo sabe, pero eso fue la chispa, que ese descontento que había se provocó y teníamos una guerra civil no declarada, como alguien lo dijo durante ese tiempo. Quiere decir que el siglo XX también seguimos teniendo violencia. ¿Qué es la parte interesante? Veamos la siguiente. Entonces, ahora sí, miren ustedes qué pasó. Estamos en el año 48, vino aquí la violencia, aquí vino el armisticio del Frente Nacional. Finalmente, Carlos Lleras y Laureano Gómez hicieron un armisticio, paró la mentalidad, pero teníamos unos niveles altísimos, 20 homicidios por 100.000 es muy alto, y los que teníamos acá al comienzo de las cifras del DANE, de 16, en el año 38, 16 homicidios por 100.000, ustedes vieron la gráfica inicial, cuando todos los países asiáticos tienen 2 o 3 homicidios por 100.000, nosotros ya en el año 36 teníamos 16 por 100.000, era el producto de todos esos enfrentamientos que hemos tenido. Veamos la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el segundo pico? En el año 93, esta es la producción de coca, que se ve en rojo, y la tasa de homicidios. Hay una correlación perfecta. Con un efecto adicional, es que la siguiente, veamos, en el año 83, el secretariado de las FARC decidió que ellos iban... No, más adelante.
La siguiente. Esta gráfica muestra en barras el número de frentes de los diferentes grupos de guerrilla. Ustedes ven al fondo en morado el número de frentes de las FARC. Ustedes ven aquí en el año 83 comenzó el punto de inflexión. En amarillo están los del ELN y estos son los del EPL, que era un grupo. ¿Qué pasó en el año 83? Las FARC, en su secretariado, decidieron, puesto que ya no tenían apoyo de Cuba, que el desbarajuste de la Unión Soviética había desaparecido, que la única forma de continuar la revolución era meterse en el narcotráfico. Eso sí dijeron, no vamos a hacer narcotráfico, sino vamos simplemente a cobrar gramaje, vamos a darle protección a los. Y este es el número de frentes. Y el ELN, con el influjo de Camilo Torres y Arturo Pérez, dijeron, no, nosotros no nos vamos a meter en la droga, solamente secuestro. Vaya a ver, y se hicieron el famoso secuestro de la Mannesmann a los alemanes, que le cobraron unos cuantos millones de dólares para que les dejaran hacer el oleoducto. Ya. Entonces, en el año 83, y apareció entonces se sumó el efecto del narcotráfico con el efecto de la guerrilla. Tuvimos dos factores grandísimos. Y eso fue lo que nos tocó vivir a todos, la violencia colombiana. Ahora, un dato muy interesante. Uno ve esto y veía los periódicos y pensaba que la mayoría de la violencia era en el campo, ¿no? Solamente los estudios dicen que alrededor del 14% de los muertos eran debidos a esto. El resto de muertos eran en las ciudades. Entonces era un problema de violencia urbana que tuvimos en Colombia. Vamos a la siguiente. Entonces, se apareció el narcotráfico. Y aquí apareció, este fue el Frente Nacional, pero nos quedamos en 20. Y aquí le pongo esta flecha. Ya en el año 36 teníamos en el año 38 teníamos 16 homicidios por 100.000, lo cual hoy en día es inaceptable. Entonces yo dije, si queremos explicar eso, tenemos que ir a ver qué espero que ustedes hayan visto esto en el año 38, ya había pasado el siglo XIX, ya ha pasado una gran parte del siglo XX. Vivíamos en un ambiente de cultura bélica, de respuesta violenta al conflicto. Veamos la siguiente. Entonces, hay dos factores que son muy importantes. Este factor biológico, que es una cosa relativamente nueva. Veamos la siguiente. Se ha visto que el maltrato infantil, que es tan frecuente en Colombia, produce daño en las estructuras del desarrollo cerebral del niño. Esta es una encuesta, el 27% de los hogares colombianos declaran haber empleado un objeto duro que puede haberle causado daño a un niño en el último mes. Eso en muchos países es un delito. Aquí es una forma de educación. Eso es el patrón de crianza absurdo y tremendamente nocivo. Y si fuera hasta ahí, como le digo ahorita, verán lo que pasa. Entonces, teníamos el castigo físico, ha sido como método de elección. Veamos la siguiente. Tengo una cantidad de notas de periódico. Condenado por matar a golpe a su hija de 14 años. Tengo otro, una niña en Popayán, que la capturó la policía cuando estaba una niña de 11 años. Estaba contratando un sicario para matar a su mamá porque la maltrataba. Imagínense la patología que implica una niña que ocurre ir a buscar un sicario y matar a la mamá. ¿Cómo sería la brutalidad? Veamos la siguiente. Niña le mandó a matar a su padre en Bogotá, porque fue violada. Yo tengo una colección perversa de titulares de periódicos, de todos sus indicadores. Una señora que le puso una plancha a la niña de 4 años porque se orinaba en la cama. Y le ponían encima de la vejiga para que aprendan a orinarse, cuando todavía los esfínteres no están suficientemente maduros como para retener la orina. Todas esas prácticas tienen un efecto perverso en el desarrollo. Este es otro. Este es un muchacho de 20 años de edad que lo agarraron en Cali. Era un líder de una banda que había cometido 50 homicidios. Su primer homicidio lo había cometido a los 12 años. Tuvo la suerte en la inicial que los homicidios, la mayoría habían sido antes de cumplir 18 años, entonces no lo pudieron juzgar y lo tuvieron en un centro de estos para menores. Cuando salió, tuvimos la suerte de que volvió a cometer otro, ya mayor de edad, y entonces ahí sí lo agarraron, está preso en una de estas cárceles.
Pero un muchacho que a los 12 años ha cometido su homicidio y a los 20 ya tenía 50 homicidios, eso es una patología social muy grande. Eso no es, eso requiere una acción específica. Veamos la siguiente. Y la explicación está aquí. Mire, me perdona que me meta tanto en la biología. Este es el cerebro, las técnicas de resonancia magnética funcional que le inyectan al cerebro glucosa radioactiva y ven qué sustancia, qué parte del cerebro se activa. En un niño normal le inyectan glucosa y le ven, este es un niño de 4 años rumano, le inyectan y se ve, ustedes ven, esta es la parte frontal desarrollada, el lóbulo temporal desarrollado. Un niño abusado no tiene corteza prefrontal, no tiene el lóbulo temporal. O sea, y esto lo hicieron porque en Bucarest, Ceausescu estableció una política de prohibición de aborto y de contracepción para que la población aumentara. Entonces las madres que ocasionalmente quedaban embarazadas y no querían tener hijos, pues llevaban a hospicios. Y los niños que estaban ahí estaban en el estado máximo de abandono. Estos son niños de ese abandono y estos eran niños rumanos normales. Entonces se vio que el extremo abandono y maltrato provoca que no se desarrollen bien las estructuras del cerebro frontal. Ahora, ¿qué hace ese cerebro? Es la parte fundamental. Veamos la siguiente. Esa parte de la corteza prefrontal destaca hacia la carrera. Es la empatía, la capacidad de sufrir con el otro. Es típica. El control de impulsos. Fundamental en las peleas que vemos desde dos muchachos, dos hermanos en Cali, peleando por un parqueadero de bicicleta que el uno mata al otro. El control de impulsos. La capacidad de anticipar el futuro. No nacimos para semilla. Todas esas cosas son las características que se asientan en la corteza prefrontal, que no se desarrolla cuando hay violencia infantil y cuando hay maltrato infantil. Y la violencia infantil comienza en el seno materno. Se ha visto que el niño nacido de una madre que ha sido violentada cuando estaba embarazada desarrolla más músculo que cerebro, cuando debe ser al revés, porque ya comienza el organismo del muchachito comienza a prepararse para la agresión o para la defensa. Veamos la siguiente. Entonces, es una campaña, hay que hacer, lo que hagas a un niño de una huella para siempre. Aquí ustedes ven, eso es una campaña que hicimos. Esto debería ser política nacional, una política del ICDF debería tomar esto en la campaña de buen trato, ya se sabe cómo se hace, cómo se maneja, todo. Vamos a la siguiente. Esto es muy interesante. Descubrir, mirando, el Papa dice, le pido, estimulo a los padres para que abandonen el castigo corporal en favor de efectos más métodos para disciplinar, que son más respetan más la dignidad del padre y del hijo. El Papa también reconoce que la nalgueada de toda violencia que dicen los que se creen muy católicos posiblemente no lo son tanto. Veamos la siguiente. Bueno, y aquí yo acabé ya, pero entonces el final de esto es decirle, mire, tenemos dos factores que son muy importantes, que son culturales y biológicos. Y yo creo que explican en muy buena parte ese residual de violencia que tenemos esos muchachos nuestros que vienen de hogares violentos. Después los invitan a la guerrilla, los invitan los narcotraficantes, son carne de cañón propicia, no tienen empatía, no controlan impulsos, ese cálculo es destructivo. Entonces, pensando hacia el futuro, entre otras cosas como política de gobierno, yo creo que el Partido Conservador debería obligarse a pensar en esto y ponerse como prioridad número 1, si queremos pacificar a Colombia, trabajar en esto. Bueno, perdonen lo largo y lo desorganizado, pero creo que puede ser interesante como tema de discusión. Muchas gracias, Gilberto, nuevamente. Pues muchísimas gracias, doctor Rodrigo, por su exposición que ha sido absolutamente comprensiva, fundamentada en datos, en estudios rigurosos y con una propuesta precisamente de una metodología para poder aproximarse a los temas. Yo quiero pedir entonces el favor al ingeniero Urrego que dé la palabra a partir de este momento de acuerdo con el señalamiento, la petición que hagan o por chat o
o levantando la mano a las personas de Zoom que quieran intervenir, insistiéndole en que cuando que mantengan abierto en sus propios sistemas el sistema de voz para poder hacer las preguntas de manera directa, porque de lo contrario no hay manera de, levantando desde el centro de operaciones la voz, pues si ustedes las tienen cerradas no podrán servirse. Entonces, Luis Fernando, por favor, conceda el uso de la palabra de acuerdo al orden y le pido que una vez concluya con quienes están en el chat, pase usted mismo las preguntas, lea las preguntas que formulen desde Facebook o desde YouTube si ha estado en servicio. Entonces, Luis Fernando, tiene usted la palabra. Quiero agradecerle, pues en este momento al doctor Guerrero, que haya tenido la generosidad con nosotros de presentar esta conferencia a la que le invitamos. Ha sido, como les digo, muy importante por el método que de tiempo atrás viene examinando y utilizando en sus propias experiencias como alcalde, y que pueden ser extremadamente útiles para establecerlos como política pública a nivel nacional para hacerle seguimiento a estos factores de violencia, donde hay elementos, como él dice, biológicos y culturales que pueden incidir sensiblemente en eso. Entre los culturales, simplemente decir que en esos factores culturales también tiene mucha incidencia el tipo de educación que estamos impartiendo, no solo los factores familiares, que efectivamente son muy importantes, sino pues el tipo de educación en valores que se está impartiendo en el país, o digámoslo de otra manera, la falta de formación en valores que está caracterizando a la educación colombiana en todos los ámbitos, tanto públicos como privados de esa educación, pero muy señaladamente en el ámbito público, que es el que cubre a los sectores más pobres de la población. Entonces, ingeniero, tiene usted la palabra para irla dando a medida que hayan hecho las solicitudes correspondientes, insistiendo en que sean preguntas, no exposiciones, y que tienen un minuto para formularla. Siga usted, ingeniero Urrego. Gracias, doctor. Primero, decirle que como yo estaba pasando las diapositivas del doctor Rodrigo, entonces no miré quién alzó la mano y la bajó, solamente quedan grabadas las que están alzadas hasta este momento. El doctor Edgar Barragán tiene la palabra y por favor, tengo solamente otra pregunta en Facebook. Si alguien más quiere participar, por favor me pueden escribir en el chat o alzar la mano. Entonces, tiene la palabra el doctor Edgar Barragán. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Doctor Rodrigo Guerrero, qué alegría poder interactuar con usted. La preocupación es general, doctor Rodrigo, y es precisamente estas conferencias tan interesantes se las pueden estar perdiendo varios jóvenes. Yo sé que usted en el año 62 fue secretario latinoamericano para el movimiento de estudiantes católicos. El movimiento está vigente. Cuéntenos un poquito de la experiencia para lograr traer a los jóvenes a este tipo de experiencias virtuales que por ejemplo, está dando el Partido Conservador con este tipo de conferencias. Muchas gracias. Bueno, yo le cuento, yo pues, en el año 62 ciertamente hice parte de ese movimiento y allí fue donde descubrí la importancia de la política. Recuerdo un seminario que tuvimos con uno de los asesores del padre Lebré, de la BBU, y el tema de él era la importancia de la política para el desarrollo. Y los asesores con los cuales nos codeamos eran con Eduardo Frei y con Caldera, y teníamos gente pues muy que nos estaban diciendo es obligatorio para un ciudadano comprometerse en política.
Ese cuento de que la política es mala es Pío XII decía, pues la política es la ciencia suprema después de la teología. De modo que yo eso fue parte de mi formación y por eso quizás yo que hubiera querido ser investigador y profesor en la universidad, acabé empleando muy buena parte de mi tiempo en acciones políticas, porque me convencí y sigo todavía cada vez más convencido de que la política es la forma mejor, más eficiente de hacer el bien. Hay un marxista francés muy gracioso, no gracioso, en serio, pero él dice, mire, el problema que tienen los cristianos es que no han sido capaces de proponer una sociedad cristiana donde todos sean iguales. Y por lo menos los comunistas plantearon una cosa que fracasó desde el punto de vista económico y todo, pero los cristianos se dedican a promover las virtudes cristianas al letal, no al por mayor, que sería ser una sociedad con valores cristianos de igualdad, de solidaridad, etc. De modo que yo no sé si ese movimiento sigue. Yo me desconecté, me volví a meter acá en la parte científica. El doctor Guillermo Alfonso alzó la mano, entonces también tiene el uso de la palabra. Doctor Guillermo Alfonso. Ah, no. Ya, ahora sí, doctor Guillermo, por favor. Sí, señor. Bueno, gracias. Primero que todo, pues, debo hacer mención de la forma tan organizada de la charla. Pues unas felicitaciones. Gracias por enseñarnos a exponer organizadamente. Y la pregunta que estamos en este momento reflexionando es, sí, el problema de la infancia, el problema de la educación, pero tenemos un problema y es varias generaciones que no fuimos educadas. ¿Cómo se dio en cámara? Tenemos que revisar la educación de los padres, revisar la educación de los jóvenes, pero frente a un gravísimo problema que es lo que yo quisiera que usted tratara, que es el problema del narcotráfico, la pérdida total de valores en este sentido. Gracias. Sí, bueno, no, eso es cierto, pero pensando hacia el futuro, pensando hacia el futuro, yo creo que hay motivo para ser optimista. Yo recuerdo hace años, César Gaviria era presidente, y se nos ocurrió hacer una campaña de prevención del maltrato infantil. Y lo que hicimos fue, con toda la teoría que se disponía, diseñar una estrategia de medios acompañada con educación a nivel de la base. Y identificamos los factores más importantes para el maltrato infantil. Descubrimos la impulsividad, por ejemplo, el primero. Es que la madre o el padre en un ataque de furia le pega. Entonces sacaron un comercial que algunos de ustedes alcanzaron a ver, que era decir, padre, cuente hasta 10. Ese que salía en la televisión, padre, cuente hasta 10. Le decíamos, entonces estamos enseñándole un comportamiento para decir, antes de castigarlo y sacar la carrera y darle la jeta y todas las cosas, cuente hasta 10, o salga a darle una vuelta a la cuadra, enfríese. Esa era una estrategia. Después otra, desarrollar la empatía. Entonces recuerdo otro comercial, que era la mamá peleando con la hija. Y la hija, usted tiene que llegar a las 12 de la noche, ay mamá, que tiene que llegar a las 11 de la noche. Y de repente la mamá paraba y decía, ay mija, ¿sabe? Me estoy acordando de las peleas que yo tenía con su abuela por la misma razón. A ver, siéntese, ¿usted con quién va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿Quién la va a traer? Pongámonos de acuerdo a qué hora es razonable que usted se venga. Y llegar, entonces, desarrollar empatía. Entonces desarrollamos unos comerciales que tuvieron un impacto, y fue financiado por el Instituto de Bienestar Familiar. Tuvieron un impacto inmenso, que tuvieron.
cambiaron el comportamiento porque lo medimos. Hicimos encuestas a nivel nacional con Napoleón Franco, hicimos las encuestas y pudimos ver cómo se cambiaba el comportamiento. Abandonaban las prácticas de castigo. Se puede enseñar a educar sin necesidad de castigo. Otro principio, hacer que el niño negociar con el hijo. ¿Qué va a hacer? ¿Usted cómo va a hacer para que el cuarto esté ordenado? A ver, en vez de decirle, si no tiende la cama, lo reviento arreo. A ver, mijo, dígame, ¿usted qué propone? Entonces dice, mire, es que yo tengo este... Y negociar. Entonces, había una serie de principios que se pueden transmitir. O sea, se puede hacer una cosa de esas. Yo pienso que el ICDF debería tener por misión eso, prioritario eso. Ingeniero. Doctor Rodrigo, una pregunta del Facebook, la hace Naisel Crespo Ortiz. Dice, hay que apoyar la buena convivencia, porque la pregunta es, ¿qué es convivir? Gracias. Si por favor nos responde, ¿qué es convivir para usted, doctor? Definir y no discutiréis. Eso es fundamental de lo que decimos al comienzo. Yo entiendo que convivir es aprender a tolerar las dificultades en la relación que tiene uno con las otras personas. Somos seres diferentes todos y convivir tenemos que aprender a respetar los puntos de vista que tengan los otros, así no nos comportamos nosotros. Eso, entre otras cosas, las campañas que yo les mencioné de la época de la anterior al 9 de abril, eso era inclusive por la Iglesia Católica, eso era increíble la incitación a la violencia. Y entonces, eso es falta de tolerancia. Aprender a que los otros tienen el mismo derecho que tenemos nosotros a pensar distinto. Eso requiere una pedagogía, requiere un esfuerzo y requiere, ahí sí, los líderes. Eso es fundamental, que los líderes den ese ejemplo. Los líderes políticos son, mire el problema que estamos viendo en Estados Unidos. El líder político, presidente, no usa la máscara y tiene al país acabado. Él debería ser, si él que es la figura de identificación, él debería estar usando la mascarilla para enseñarle a todos que esa es la forma de prevenir la transmisión del virus. Entonces, las figuras de los dirigentes políticos, todos tienen una labor importantísima de convivir. Si ellos no son capaces de convivir en el Congreso, se dicen lo que se dice. Eso es una sinvergüenzura. Está demostrado, y hay estudios que dicen que la violencia verbal antecede a la violencia física. Cuando hay violencia verbal por años, y eso lo han visto en Europa, lo han visto en otras partes, cuando hay violencia verbal, eso llega después, poco tiempo después aparece la violencia física. Porque hay que comenzar a hacer un reciclaje de nuestros líderes para que ellos entiendan eso. Bueno, ingeniero, si no hay otra pregunta, yo quisiera tener la oportunidad de intervenir. ¿Hay más preguntas, ingeniero? No, señor, por favor, doctor. Bueno, doctor Guerrero, un tema que seguramente ha sido considerado, pero no lo vimos puntualizado en esta exposición sobre la violencia urbana, es el tema del microtráfico. Digamos, como factor aislado, no lo vimos en las tablas que se nos presentaron, pero seguramente usted tiene muy claros los alcances que ese factor de microtráfico que está en todas las poblaciones, tanto las poblaciones de importancia como en los pequeños caseríos o en los municipios menos poblados, pero que es un factor de alteración de la seguridad y seguramente factor también de violencia a la medida que se persiga. Pues si nos puede dar alguna información sobre los alcances y repercusiones que el microtráfico tiene en la violencia urbana, incluso en las pequeñas poblaciones. Muy interesante la pregunta porque yo estaría dentro de lo que llamo crimen organizado, pero le cuento una cosa interesante. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde con 25 años de separación. En la primera vez, el narcotráfico que estaba incipiente, ellos sostenían que ellos no querían que que los colombianos usaran la droga. Que ellos querían era podrir a los Estados Unidos desde adentro. Entonces ellos no se preocupaban sino producir y exportarla y sacarla.
La segunda etapa, la segunda oportunidad de alcalde, ya había venido, se habían organizado las defensas, ya habían aparecido los carteles de México, habían aparecido, entonces ya se había hecho más difícil, entonces ya descubrieron los productores de droga que era conveniente o lícito, no digamos lícito, era necesario estimular el mercado interno. Y allí fue donde comenzó a aparecer el crimen organizado. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es que cogen los grupos de muchachos que han existido siempre, la pandillita. Entonces le dicen, venga usted, yo le voy a hacer, usted le voy a decir, usted es el responsable de distribuir la droga mía en esta área geográfica. Entonces usted, ahí aparecen las barreras invisibles, yo le doy la droga, usted me la vende y usted paga. Y usted tiene que proteger para que nadie se le meta en ese área. Ahí está la violencia. Esas áreas pueden ser geográficas y pueden ser funcionales. Descubrimos también que en equipos de fútbol, muchos de esos equipos de fútbol que tienen esas barras bravas son áreas que los productores de droga les dicen, les pagan en droga inclusive, para que ellos vuelvan y entonces se meten. Entonces, la estrategia para combatir eso es, primero, identificar. Segundo, ver los jefes. Y seguro, darle alternativas a los muchachos. Si los muchachos les puede ofrecer una alternativa decente, por ejemplo, producir adoquines y pavimentar el barrio y que tengan ingreso y darle oportunidades de educación, entonces le estamos quitando. Es una estrategia, pero ahora el problema es que el narcotráfico ya decidió que es lícito o que es necesario para ellos meterse en las ciudades para vender el consumo. No era, en la primera etapa no era así. Pues yo le agradezco esa respuesta que es bastante completa. Quisiera, sobre este mismo particular, que escuchar un poco sus planteamientos, porque estamos frente a una realidad absolutamente dramática. Es decir, del 2013, 2014, 2013 quizás, que fue el más bajo índice de siembra de coca que se registró en el país después de todos los esfuerzos de los dos periodos del presidente Uribe y los dos primeros años en que se mantuvo en alguna medida esa misma política de represión al narcotráfico. Teníamos unos índices de siembra, unas áreas cultivadas del orden de 42.000 hectáreas, y desde que comenzó el proceso de negociación con las FARC y a poco andar, comenzó a dispararse los cultivos de coca. Se estableció que no habría incursiones militares, se desactivó la lucha aérea, se desactivó la fumigación con glifosato, en fin, todos estos factores que conocemos, y hoy tenemos 209.000 hectáreas cultivadas en el país, y con un factor adicional, que es que los carteles, y especialmente, según dicen los mexicanos que trajeron nueva tecnología, tenemos un aumento de la producción por hectárea que supera 3 o 5 veces, no estoy muy seguro, el nivel de producción por hectárea. Entonces, estas 209.000 hectáreas de producción de coca se suma los factores de aumento de producción de la hoja y de la procesamiento de la pasta y de producción de la coca pura, que multiplican por mucho la producción efectiva de cocaína en el país. Entonces la pregunta es, frente a esa realidad, ¿qué sugerencia podemos recoger de su parte para confrontar el fenómeno que en buena medida está influyendo en factores de violencia? No es el único, pero lo es en porcentajes significativos, frente a la coca, la producción, el transporte, la exportación y el consumo interno, que se ha venido estimulando, según nos comenta, por parte de esos carteles,
y que tiene factores que aumentan el nivel de riesgo de la violencia en ciudades y en los campos, doctor Guerrero. Pues mire, yo le diría, yo tiendo a resumir, así como decíamos que hay que ir por el hormiguero, no por las hormigas. Yo creo que se podría resumir la estrategia para la lucha contra la producción de drogas en una frase que dice: no se destruye sino lo que se sustituye. Entonces yo pensaría que tendríamos que hacer una política que es ofrecer alternativas de alta producción en el campo, para que los campesinos tengan una alternativa lícita que tenga una buena rentabilidad. Y yo le cuento, yo he manejado, estoy muy metido en un programa que se llama Valle en Paz, que es de desarrollo rural. En Corinto, en la época más dura del narcotráfico, tuvimos unas invernaderos, unas áreas de invernaderos de 1000 metros cuadrados, un invernadero, producían lo mismo, la tasa interna de retorno era igual a la de 1 hectárea de coca, sembrada en tomate, con abono orgánico hecho por ellos y riego por goteo, y producían 8 veces más. Entonces, en ese caso, fue facilísimo para ellos irse pasando, salirse de la coca y pasarse a la alternativa del goteo. Eso después lo repitió cuando era gobernador de Nariño, Navarro Wolf, en dos, Leiva y Rosario, 2 municipios del norte de Nariño, los más cocaderos del mundo. Con la estrategia no se destruye sino lo que se sustituye, logró cambiar la producción de coca en esa región. Y trabajando los campesinos con eso. Pero también hay que cambiar la política. Es decir, yo le cuento, yo personalmente pienso que el glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo. En el Valle del Cauca estamos llenos de glifosato todo el tiempo. Toda la caña usa glifosato. Esos maduradores del glifosato. El problema son las dosis y la mala aplicación. Pero volver a usar la aspersión, yo creo que sería aconsejable para combatirlo y mejorar pues la estrategia de combatir los grupos organizados. Pero yo diría, primero, no se destruye sino lo que se sustituye. Programas alternativos de desarrollo, pero de verdad, que sean de verdad, como el estilo que los pusimos en Corinto, que los quiso Navarro Wolf en Nariño. Yo creo que con eso se puede lograr mucho. Y después cambiar la estrategia ingenua de decir que eso, dicen que hace daño para la salud. ¿Qué tal el daño para la salud de muertos que nos provoca eso? Se calcule la tasa de muerte por accidentes de glifosato a la tasa de mortalidad por homicidio, por problemas de narcotráfico. Son incomparables, son mucho más altas las de Drago. Entonces, cambiar esas dos cosas, pensaría yo que sería importante hacerlo. Pues muy importante. Quisiera plantearle por último, por Gilberto, qué pena molestarle. La gente se animó a participar. Tengo una pregunta del Facebook. Dos personas quieren hablar aquí por Zoom. No sé si nos alcanza el tiempo. Estupendo. No, démosle turno a los participantes y listo. Bueno, doctor, primero que todo, en Facebook nos hace una pregunta el señor Gustavo Ortiz y él denomina o le pide por favor si usted puede hablar acerca de la cultura de grupos criminales y violentos, o sea, como una cultura. Bueno, en eso ya me meto me salgo del tema de la salud, me meto en temas de sociología que no son muy fuertes. Yo entiendo que los grupos se forman porque buscan un objetivo común. Entonces, cuando hay el objetivo de producir droga y sacarla a México, se forma un grupo. Y esos son los objetivos. Y lo mismo ocurre a nivel urbano, es para distribuirlo en un sitio, etcétera. Pero eso, si se estudia, se puede lograr generar alternativas. Yo vuelvo, no se destruye sino lo que se sustituye. Ahora, es sólido con la justicia. No se puede ser tolerante, aplicable, pero generar siempre la alternativa para las personas que quieren. Y ahí ya, pues, ahí no creo que respondí muy bien porque me salían de lo que yo manejo. Gracias, doctor. También tenemos
El señor Edgar Barragán quiere participar de nuevo, entonces tiene usted la palabra. Y por último, la señora Luz Patricia Betancourt. Entonces, doctor Edgar. Generó una polémica en medios de comunicación porque el gobernador del Meta, Juan Guillermo, ponía una propuesta, y era que la ciudadanía colaborara con detener a los delincuentes cuando los veamos actuar. Yo quisiera, usted que es un hombre que conoce muy bien el tema de la seguridad, ¿qué opina sobre esa propuesta, que los ciudadanos intervinamos cuando los delincuentes están actuando? Que creo que esa era la propuesta del gobernador. Me parece muy peligrosa, por muchas razones. Primero, porque no tenemos la experiencia suficiente. Entonces, por eso las políticas de desarme, yo las tengo muy evaluadas. Cuando se saquen las armas de la población civil, disminuyen los homicidios. Porque hay mucha gente que se siente con el poder de la ley y ve que están asaltando y se mete, no sabe ni disparar. Es la primera vez que dispara. En cambio, se va a enfrentar con gente que son profesionales en el uso de armas. Y eso estimula la justicia por la propia mano, que no es buena. Yo creo que en el principio es mejor que sea la autoridad, la policía, en el caso de la ciudad y en el caso del campo, el ejército, los que tomen eso. Apoyar a la policía para que ellos sean los que tomen esa decisión. Armarse a la gente, me parece el efecto que se ha visto en todas partes. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Estados Unidos tiene más puestos de venta de armas de fuego que estaciones de gasolina. Imagínense, la cantidad de armas de fuego. Tienen un poder político extraordinario y han armado a todo el mundo. Entonces, un enfermo mental sabe que es una ametralladora y mata a 20. El empleado lo sacan del empleo y está deprimido, va y mata a los compañeros de trabajo. Las armas, hay países donde está prohibido el arma de fuego. En Inglaterra, hasta la bala U está prohibida. Y cuando salen a cacería, tienen que llevar el arma desarmada en la bodega del carro, para no tener la tentación de que en un accidente se acalore y saque y le dispare y le mate al otro. O sea, las armas de fuego son un peligro. Eso hay que usarlas solamente por las Fuerzas Armadas y la policía, que son las entrenadas para eso. Gracias, doctor. La señora Luz Patricia, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, perfectamente, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido muy importante participar en esta conferencia del doctor Rodrigo Guerrero. Él nos presenta una realidad muy dramática, ordenada, y pues para mí es muy importante la evidencia que nos muestra sobre la resonancia magnética de un cerebro abusado y de un cerebro normal. Esas fotos deberían estar en todos los CAL y en las juntas de acción comunal de nuestra ciudad, porque ahí detectamos y tenemos una evidencia contundente por las consecuencias de que las funciones de la corteza prefrontal no se desarrollen. Y las consecuencias, porque allí es el nacimiento de la empatía. La empatía es uno de los valores más importantes que tenemos los humanos, y es colocarnos en los zapatos del otro, en los zapatos del que sufre, del que padece hambre, soledad, miseria. Por eso a veces nosotros los colombianos, ahí está la evidencia, por eso a veces los colombianos no nos colocamos en el papel de esas personas. Pareciera muy triste el panorama, ¿no? Como que, bueno, tenemos ese problema de muchos colombianos que por el sufrimiento, por el abuso, no hemos desarrollado la empatía. Pero en estos días, hace poco, llegó a mis manos un libro de un francés, Boris Cyrulnik, que habla sobre los patitos feos, y donde dice que esa niñez infeliz no determina la vida, y nos habla sobre la metamorfosis del dolor. Entonces a mí me gustaría que usted ahorita, a propósito de que yo trabajo en la comuna hace más o menos más de 10 años, trabajo en el Cali 20 y pues me ha tocado el proceso de la construcción de los CDIs. Son una propuesta de futuro grande para nuestra comuna, la comuna 20 totalmente vulnerable,
con todos los índices que usted habló ahorita, doctor Rodrigo Guerrero, pero me parecería muy triste que esos CDIs, que son una propuesta de futuro, no le dieran énfasis a las artes como una forma de metamorfosear el dolor. Que el arte, la pintura, la danza, la música, sea ese elemento importante para esos niños y que tengan una oportunidad para salir de ese dolor y de ese sufrimiento. Me gustaría que usted nos hablara de esto, nos comentara pues cómo podría ser el aporte del arte a esta situación de las consecuencias de la falta de desarrollo de la corteza prefrontal, que es tan importante, donde nace la empatía, y es colocarnos en el lugar de los otros, en los zapatos de los otros. Muchas gracias y de nuevo, gracias por la invitación. Muchas gracias, Patricia. Le quiero, usted ha dado en la prepa del problema es la empatía. La empatía es una característica típicamente humana. No la tienen nuestros parientes más cercanos, los micos. Yo recuerdo haber leído una observación que me hizo mucha impresión hace muchos años. Un médico que tenía una colonia de micos y le cayó polio, parálisis infantil. Lo mismo que a los hombres, iban quedando paralizados los micos. Y él anota que sorpresivamente ningún mico ayudaba al otro. Se morían de hambre. Los que no podían comer se morían de hambre. Porque los micos no han desarrollado la estructura de la empatía. La empatía es una virtud esencialmente humana y que hay que estimularla y desarrollarla. El otro tema que mencionó también, importantísimo, los centros de desarrollo de atención infantil. Esos centros son una alternativa muy grande para permitirle al niño que reciba la atención psicológica y nutricional necesaria durante el día mientras su madre trabaja, para que no tenga que dejarlo encerrado o amarrado. Y cuando están de buenas tienen la abuela que va y los cuida. Entonces, se puede, lo puede tratar, pero yo creo que la política de centros de desarrollo infantil es fundamental aumentarla también para hacerla. Y hacer conciencia de que eso es una cosa que se aprende, que se desarrolla, la empatía se aprende. Y le cuento, el padre de Nicoló, ustedes recuerdan, tenía una experiencia con jóvenes que era muy interesante. Él intuitivamente le daba a los jóvenes a que comenzaran a cultivar, o les daba animales para que los criaran. Resulta que cuando uno comienza a preocuparse por la semilla y el agua porque crezca, o está preocupándose por el animal, comienza a desarrollar las estructuras cerebrales de la empatía. Eso es una cosa que se puede desarrollar. Debemos estar conscientes. Esa virtud fundamentalmente humana y es desarrollable y se debe hacer. Ojalá entre más temprano mejor, porque se puede desarrollar de forma más completa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ingeniero, ¿hay alguna otra pregunta? No, señor, estamos completos ya. Bueno, entonces, doctor Guerrero, le reitero la gratitud de la organización por haber aceptado esta invitación y por habernos dado una presentación tan completa sobre todos estos factores que determinan la violencia urbana. Y yo le pido que nos aporte la documentación a que hizo alusión, tanto ese documento muy breve de indicaciones metodológicas para los alcaldes que tengan que afrontar este tipo de situaciones, los alcaldes que están en ejercicio, y el otro documento que aquí hizo alusión para colocarlos en la página web del partido para que a esos documentos tenga acceso pues la gente del partido por fuera de él que quiera profundizar sobre estos temas. Y agradezco pues su participación. Esperamos a contar con usted en otras conferencias y conversatorios, porque pues este tema no se agota. No obstante, la amplitud con que usted lo ha desarrollado no se agota en una sola exposición.
Entonces, a todos ustedes, infinitamente agradecidos. Y Muchas gracias. Yo le agradezco mucho, doctor Gilberto. Usted ha hecho una cosa muy importante. Yo quiero rematar, es decir, con una frase del cubano que decía: la mejor forma de decir, es actuar. No nos podemos quedar diciendo. Yo creo que el Partido Conservador no puede quedar diciendo. La mejor forma de decir es actuar. Tenemos que actuar, que comprometernos a nivel de la Junta de Acción Comunal, a nivel del Congreso. Tenemos que hacer una reingeniería social de Colombia para cambiar esa cosa, para lograr un país que realmente sea tranquilo, donde los índices de violencia no sean tan preocupantes. Pero le agradezco muchísimo porque, repito, lo que yo aprendí en mis años de universidad, eso todo se hace a través de la política. Eso no es conciencia aplicada, produciendo papers para la literatura, como estoy haciendo ahora. Eso es haciéndolo, metiéndose de alcalde, metiéndose de congresista, metiéndose para hacer que estas cosas que son fundamentales se hagan. Aunque le agradezco, lo felicito, le hago votos porque tengamos mucho éxito. pues muy agradecidos nos quedamos, aparte de toda la conferencia, con ese último mensaje que es muy, muy importante, es fundamental. Mi padre decía que la política se la hace o se la padece, sea su actor o sea su víctima, pero nadie puede estar ajeno a la política porque la política lo toca en el desayuno de la mañana, en las condiciones de trabajo, en todos los factores de la vida social, en la calidad y costos de los servicios públicos, en todo está la política y la política a todos nos afecta. Así que la invitación a los colombianos para que participen en la política desde su perspectiva personal, pero que entiendan que no se puede hacer ajena a ella, y refuerzo su mensaje con esta expresión de mi padre, que la política o se la hace o se la padece, sea su actor o sea su víctima. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Y les anuncio que el próximo miércoles contaremos con una conferencia del doctor Carlos Holguín Sardi sobre el día después. Y con ese tema, pues los invito a que nos acompañen para continuar con estos mensajes y este esfuerzo que el Partido Conservador está haciendo para el debate de las ideas y la orientación de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias a todos ustedes y muy especialmente al doctor Rodrigo Guerrero. Muy buenas noches. Buenas noches. Con esa primicia hemos logrado reunirnos desde distintas regiones. Para a una sola voz trabajar por la inclusión. Hoy somos una red fuertes unidos de conservadores. Que compartimos experiencias y no solamente eso, sino también proyectos reales. Así que, ¿qué esperas? Actualízate. Actualízate. A lo largo de estos 20 años de la organización, las nuevas generaciones hemos liderado grandes transformaciones y sido protagonistas al interior de nuestro partido. Hoy tenemos una red nacional fuerte que trabaja cada día desde distintos espacios por motivar la participación activa de los jóvenes. Por eso, te invitamos a que actualices tus datos y podamos trabajar unidos por Colombia. Unidos para llegar a cada una de las necesidades más sentidas de los jóvenes de nuestro territorio. Unidos por Colombia. Actualízate. Actuar juntas es una de las premisas para superar obstáculos, compartir experiencias y generar grandes cambios. Desde el Partido Conservador hemos logrado ayudar a muchas mujeres y a construir una gran red, el cual me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Actualiza tus datos para seguir actuando unidas. Definitivamente cuando las mujeres nos unimos logramos grandes cosas, logramos ese gran cambio que el mundo necesita. No lo olvides, actualízate. Actualízate y mantente al día con nosotros en tan solo 4 pasos. Ingresa a la página de internet www.partidoconservador.com. Descarga el formulario de afiliación, llénalo con tus datos personales y envíalo al correo afiliaciones@partidoconservador.org. Participa de convocatorias, aplica becas y obtén convenios de descuento. Recuerda poner tu firma y huella en el formulario.
Con esa primicia hemos logrado reunirnos desde distintas regiones. Para a una sola voz trabajar por la inclusión. Hoy somos una red fuertes unidos de conservadores. Que compartimos